Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y el día de hoy, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Fibrosis Quística, es un placer tener al doctor José Luis Lezama, director médico de la Asociación de Fibrosis Quística, aquí con nosotros. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Un poco para que toda la gente sepa qué es, porque a veces es el tipo de padecimiento en el que si no tienes a un familiar cercano con el padecimiento o algún conocido, pues lo escuchas y se te hace como algo lejano, poco conocido. ¿Nos puede orientar y decirnos qué es la fibrosis quística primero y cómo se diagnostica, el origen, etcétera? La verdad es que es una enfermedad compleja. Forma parte de las mal llamadas enfermedades raras. Yo le diría de baja prevalencia, no raras, ¿verdad? Uh-huh. Es genética, es del tipo autosómico recesivo, es decir, que no se hereda por cromosomas sexuales, sino por los autosomas, o sea, los cromosomas que nos dan las características del cuerpo. Okay. ¿Sí? Cuando una pareja es portadora, hay que recordar, los cromosomas vienen en pares, los genes vienen en pares, existen portadores de distintas enfermedades genéticas, el portador tiene uno de los pares, el miembro de uno, está afectado por una mutación, ¿sí? Cuando se afectan los dos genes, es decir, el par de genes, entonces puede venir la enfermedad. Es decir, cuando un niño nace con fibrosis quística, sabemos que sus padres son portadores. El portador nunca va a desarrollar enfermedad, porque lo protege el cromosoma sano. Para que se manifieste la enfermedad tenían que ser portadores el papá, la mamá, y el portador asintomático pues nunca se enteró que lo tuvo, nos casamos, no, claro, pensamos que íbamos a estar muy felices y de repente pasa esto. Eso es lo que sucede. Okay. Y cuando ambos padres son portadores, la posibilidad de que el producto, de que el niño o niña tenga fibrosis quística es de 25% en cada embarazo. Okay. Otro 25% que sea sano y 50% que sea como sus padres, portador. Okay. Entonces, se presenta la enfermedad cuando el chico o la nena reciben un cromosoma con la mutación para fibrosis quística de cada uno de sus padres. Oye, y hay manera de anticipar esto, porque yo estaba leyendo para tratarnos de documentar un poquito para el tema, que no se recomienda el consejo genético, es decir, que todos los que vayamos a tener un embarazo nos asesoremos a ver si somos o no y verifiquemos si somos o no portadores, que no se justifica por la cantidad de casos que sigue siendo. Claro, es que es difícil y es complejo. Esta no es la única enfermedad autosómica recesiva. ¿Sí? Si tenemos una pareja, tendríamos que hacernos una infinidad de estudios moleculares para ver si yo soy compatible genéticamente con mi pareja, ¿no? Si no tenemos una mutación para X enfermedad, dígase fibrosis quística o cualquier otra. Por eso no se busca. Claro, no, y sería ocioso hacer el estudio de portadores. O sea, en México, 1 de cada 80 individuos es portador de fibrosis quística, ¿sí? Entonces, ¿es más común en los europeos? Es más común en los europeos. La fibrosis quística se originó por allá por la Edad Media, ¿sí? En la parte central de Europa. Y de ahí, bueno, pues se fueron distribuyendo, colonizando regiones, colonizando el planeta, y se fue diseminando la enfermedad. Al mezclarse los genes, ya hubo mutaciones raras, mutaciones más frecuentes o mutaciones relativamente frecuentes, ¿no? Okay. En México, por ejemplo, en un estudio que hicimos con 200 familias, encontramos en las 200 familias con un niño enfermo por FQ, encontramos 95 mutaciones diferentes, ¿sí? En uno solo. En una muestra de 200 familias. Okay. 95 mutaciones. Lo que nos convierte en un país, en una raza, ¿sí? Con una heterogeneidad brutal, ¿no? Tenemos genes amerindios, genes americanos, genes, incluso genes asiáticos,
¿sí? Genes Y españoles. eso pudiera llegar a ser bueno porque se diluye un poco la posibilidad de que se junten el papá y la mamá portadores, ¿o no? No, se dificulta Se mucho dificulta. el análisis o el diagnóstico genético, ¿sí? Ok. Eso se dificulta mucho. ¿Y hay alguna prueba como de tamizaje neonatal que se realice y si se hace en México? Sí, tamizaje neonatal desde hace ya mucho tiempo. Empezamos con las básicas, ¿no? Enfermedad de jarape de maple, fenilcetonuria e hipotiroidismo. De allí se fueron incluyendo más enfermedades y se incluyó fibrosis quística. Lo que se mide es la tripsina inmunoreactiva en una gota de sangre del talón del recién nacido. Esto es un programa. El programa, desafortunadamente, ha habido varios programas. Secretaría de Salud tiene el suyo, Seguro Social tiene el suyo. No hay una coerción entre todos los programas y que se manejase esto mediante un instituto, ¿sí? Porque valdría la pena generar un instituto, generar un comité para análisis de tamiz neonatal, no solamente para fibrosis quística, sino para todas las enfermedades. Facilitaría mucho el adiestramiento, la promoción, la recolección de muestras, el almacenamiento de muestras en un solo lugar. Pero Sí. hoy sí se hace en el Sí tamizaje se hace. para fibrosis quística. Sí, ese está incluido. Y digamos que la prevalencia es uno de cada cuantos que nacen va a ser positivo. Aproximadamente uno de cada 8.500 a uno de cada 10.000 nacidos vivos. Esa es la prevalencia calculada. Y la ventaja de detectarlo al nacimiento, me imagino que nos puede brindar una mayor calidad de vida y una mayor supervivencia, ¿o no necesariamente? Lo es todo, ¿sí? El diagnóstico temprano lo es todo en fibrosis quística. Si yo hago el diagnóstico sintomático a una edad de 2 años o 3 años, demasiado tarde porque el chico ya tiene un daño pulmonar, un daño nutricional, etc. Si yo hago el diagnóstico de manera presintomática e intervengo tempranamente con medicamentos apropiados, este chico va a tener un crecimiento y desarrollo igual a lo de cualquier individuo. ¿Sí? Y la esperanza de vida también se logra tener. Se alarga, por supuesto que sí. Vamos a poner los dos escenarios. Tengo primero la noticia, tengo un recién nacido y me dan la noticia de que en el tamiz neonatal es positivo a fibrosis quística. ¿Qué se hace? ¿Qué puedo esperar? ¿A quién recurrir? Generalmente lo tiene que entregar el pediatra o el neonatólogo, ¿sí? Generalmente. Sucede, y lo vemos frecuentemente, que cuando hay elevación de este tripsinógeno inmunoreactivo, muchos médicos consideran un falso positivo y va al cajón de los recuerdos, ¿sí? Ese es el primer error. Debe tomarse conciencia de ello, debe de hacerse un segundo estudio. Confirmatorio. Confirmatorio, sí, porque es un tamizaje, no es el diagnóstico, ¿sí? La confirmación del diagnóstico se hace mediante una prueba muy sencilla, que es la determinación de cloro en una muestra de sudor. Este estudio... ¿Está disponible en cualquier laboratorio? No, es complejo. No está disponible. Los laboratorios tienen un estudio similar, pero no miden cloro, miden cargas eléctricas en el sudor. Eso es erróneo. Hay que medir cloro, hay que hacer una titulación de cloro específicamente. Entonces, replanteándolo, si el pediatra sí me dijo, oye, hay la sospecha, tienes que hacerte una prueba confirmatoria, ¿a dónde sí recurro? Vamos, si está en los hospitales, muchos hospitales del sector salud, ¿sí? Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Pediatría, hospitales del Seguro Social, del ISSSTE aquí y en provincia, hacen determinación de cloro en sudor por titulación. La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística lo hace, la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística lo hace, en León también la asociación lo hace. Las asociaciones se han dedicado un poquito a esta parte de hacer el diagnóstico para colaborar
con el sector salud, ¿sí? No es un estudio que requiera mucho trabajo, pero sí mucha técnica, vamos. Hay que tener experiencia para hacer el estudio y seguir una normatividad, la que marca el Clinical Committee for Laboratory Standards. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo de que se hizo, por ejemplo, el tamizaje neonatal? Me dicen el resultado, creo que 40 días después, más o menos. Menos. O sea, ¿al cuánto tiempo de nacido sabemos que sí tuvo la prueba confirmatoria positiva y puedo empezar a tomar medidas? ¿Y qué medidas serían? Podría ser muy tempranamente, si todo llevase una lógica, ¿sí? Desafortunadamente no es así. Y la edad promedio de diagnóstico en México es 2.6 años. Tardío ya. Muy arriba. En Estados Unidos, a los 3 meses ya está el diagnóstico y el chico ya está tratado en un centro de atención especializada. ¿Sí? Ahora bien, sí hay cosas que se pueden hacer. Si yo tengo un tamiz neonatal positivo, las 2 muestras para fibrosis quística, y los familiares esperan o van a esperar un tiempo para hacerle cloros en sudor, para ver dónde, para ver el costo, etcétera, el médico tiene la obligación de iniciar el tratamiento. ¿Y cómo se inicia el tratamiento? El 85% de los chicos con fibrosis quística son insuficientes pancreáticos. ¿Sí? ¿Qué debe de hacer el médico, el pediatra en este caso? Iniciar enzimas pancreáticas sustitutivas y vitaminas liposolubles, las que se disuelven en aceite. Y por ejemplo, si resulta que la prueba confirmatoria no salió nada, ese inicio del tratamiento no le va a hacer daño al bebé. No, ninguno, absolutamente. Vale la pena. Y es lo que han hecho en centros de fibrosis quística en países industrializados. O sea, al momento del tamiz, ¿sí?, positivo, de inmediato el neonatólogo o el pediatra indica en lo que averiguamos. el medicamento. Exactamente. Si el resultado de la prueba del sudor es negativo, no pasó nada. Retiramos las enzimas pancreáticas, que realmente no tienen efectos secundarios mayores, y retiramos las vitaminas. Y entonces, pasando a esta etapa como del neonato, ¿qué síntomas puedo yo sospechar para decir, híjole, algo no está bien y creo que tengo que ir al pediatra o a la Asociación de Fibrosis Quística o a recurrir, porque creo que tengo la sospecha que mi hijo puede tenerla? Bueno, los síntomas y eso tienen que hacer el diagnóstico los padres y obviamente el pediatra, ¿no? Al nacimiento, entre el 7 y el 10% de los chicos con fibrosis quística van a nacer con hilo meconial, es decir, con una obstrucción intestinal, ¿sí?, que se puede resolver médicamente de manera temprana o quirúrgicamente de manera tardía. Todo hilo meconial es fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. En caso de que el chico no tenga ese hilo meconial, los primeros síntomas en aparecer son gastrointestinales. El gen de fibrosis quística afecta la producción y eliminación del páncreas de enzimas para digerir nutrientes en duodeno, en intestino delgado. Okay. ¿Sí? No hay enzimas. Los canalículos del páncreas están obstruidos y la enzima no llega al intestino. Entonces no digiere nada. El niño no digiere y come y toma leche y leche y leche y no digiere y no sube de peso y no sube de talla. En el pañal podemos buscar Sí, cómo son las heces fecales para que nos dé la sospecha. Exactamente. Se ve el aceite, se ve el halo de aceite en las evacuaciones. Esa quería que sería casi como que casi patognomónica, ¿no? O llevas sea, el pañal, enseñar dices, y con eso. ¿Por qué? Porque luego vienen los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios tienen un inicio más tardío. ¿Qué sucede? El gen de fibrosis quística produce una proteína. Esta proteína actúa en las células pulmonares como un canal iónico, canal de cloro. Es decir, regula la cantidad de sodio, cloro, bicarbonato y agua que entra a las células. Cuando hay una mutación del gen de fibrosis quística, esto no sucede. No hay esa regulación.
Entonces, las secreciones respiratorias, en lugar de ser fluidas, transparentes, fáciles de expectorar, son chiclosas. Entonces ese sería un segundo sospecha Exacto. para los papás. Ya si no tuvo el halo en el pañal o a lo mejor tengo la duda, pero además la expectora muy espeso. Empieza con tos, esta tos, el chiquitín cada vez es peor. En un principio puede ser seca, después va a ser más productiva y más productiva, ¿sí? Infecciones, una flema espesa que no se puede mover dentro de nuestro aparato respiratorio, pues se va a infectar, ¿sí? Por gérmenes oportunistas incluso, ¿sí? Entonces, si yo aíslo en la flema de un chico un germen oportunista y a eso tengo aunado el problema gástrico, el problema intestinal, pues tengo que pensar. Y además no está creciendo el bebé, ¿no? Exactamente. Está estancado. Y en climas cálidos lo que suele suceder es que estos chicos pierden 3, 4, 5 veces más sal por el sudor que un individuo sin fibrosis quística. Entonces, en climas cálidos, esa sudoración va a provocar una alteración de los electrolitos, principalmente sodio, cloro y potasio en sangre. Leía yo que a veces es fácil para los padres detectar al momento de tener acercamiento, besar al niño, si sudó un poquito, que siempre está salado. Muy salado. O una vez que se seca el sudor, deja las perlitas en la frente o en el cuello del chiquitín. Eso también de es hecho, un tema. así se descubrió la enfermedad de 1938. Niños que llegaron al hospital que tenían diagnóstico de enfermedad celíaca o una enfermedad intestinal. Mala absorción. X, exacto. Y llegaban en alcalosis metabólica, es decir, con un desequilibrio brutal en las cantidades de sodio, cloro, bicarbonato, etcétera, ¿no? Que le alteraban el pH sanguíneo. Y así fue como se descubrió este padecimiento. Digamos que ya me hicieron el diagnóstico. ¿Cuáles son las medidas que se hacen y qué puedo esperar? Porque me imagino que como todas las enfermedades congénitas o hereditarias o genéticas, pues es una cosa desesperante para los papás cuando pues de entrada tienes un bebé que tú pensabas que era toda la ilusión, pensabas que venía todo en orden y de pronto te dicen tiene algo que pues a lo mejor en tu vida habías oído, ¿no? Es una parte crítica. Es una parte crítica la aceptación de la enfermedad, ¿no? Por eso los chicos con fibrosis quística deben de ser manejados de manera integral en un centro especializado. ¿Qué especialistas participan en la atención del niño de manera obligatoria? El neumólogo pediatra, nutricionista, terapista respiratorio, psicología y trabajo social. Hablando del sector salud, ¿sí? Es importante que se forme este equipo interdisciplinario para formar un centro especializado de atención, ¿sí? Y que también brindan ayuda a los papás, ¿no? Porque me imagino que el psicólogo y el trabajador social te tienen que brindar apoyo, ¿no? Exactamente. Donde además la familia forma parte de este equipo interdisciplinario, es decir, nosotros hacemos partícipe a los familiares en las reuniones que tenemos en el equipo en cada una de las consultas, ¿sí? Tienen que ser partícipes de las decisiones que se van a tomar o de las que se pudieran tomar o de las que no se han tomado, ¿sí? Y ya el tratamiento se hace siempre de manera individualizada. Dependiendo de qué tantos síntomas. El objetivo del tratamiento es mantener una nutrición adecuada, una talla adecuada. Esto, nutrición se encarga. Ellos diseñan el esquema nutricional y la cantidad de enzimas pancreáticas que debe ingerir cada niño, la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales, la cantidad de calcio, zinc, etcétera, ¿sí? ¿Y para la parte respiratoria? La parte respiratoria, esa es del neumólogo pediatra, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es 2 cosas. Las secreciones del paciente con fibrosis quística sufren deshidratación, producto del defecto genético, y espesamiento, producto de la infección crónica y la inflamación crónica que sucede en fibrosis quística a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Medicamento nebulizado para hidratar las secreciones, medicamento nebulizado
para quitar el espesamiento de las secreciones, técnicas de terapia respiratoria que se adecúan a cada caso y a cada grupo etario, que es distinto las técnicas de terapia respiratoria en un niño de 2 años que en un pequeñito de 2 meses. O el adolescente. O el adolescente, exactamente. Y la expectativa de vida para que tenga yo novia, novio, me desarrolle en el ámbito profesional, en el ámbito académico, ¿cómo son? Hemos avanzado de una manera lenta. Yo hace 30 años que hice el primer censo, me di cuenta que la expectativa de vida promedio era 8 años. Después pudimos subirla a 12, después se formó un centro de fibrosis quística, la pudimos subir a 18. Actualmente la expectativa promedio de vida en México es de 21 años, cuando esa misma expectativa de vida en países industrializados es de 40. El advenimiento de nuevas moléculas que aparecieron hace ya 10 años, las primeras, y hace 2, 3 años la última, estas terapias están dirigidas no al defecto genético, pero sí a la proteína. El gen produce una proteína. Esta proteína está alterada, no madura, no funciona. ¿Sí? Estos medicamentos que se llaman moduladores o potenciadores del CFTR se encargan, digamos, de engañar al organismo, ¿sí? Mejoran esa proteína y esa proteína puede madurar y cumplir su función. Okay. Los niños hoy en día que inician este tipo de terapia moduladora en Estados Unidos a los 2 años tienen una expectativa promedio de 65 años. Y su desarrollo intelectual y de habilidad física y todo es normal. Es normal. O sea, yo podría decirte que fibrosis quística afecta a todos los órganos. Sin embargo, el gen CFTR no se expresa en todos los órganos. O existen, como te comenté, el CFTR, la proteína, altera los canales de cloro. Hay canales de cloro prácticamente en todo el organismo, en riñón, en corazón, en cerebro, etcétera. Pero ahí hay otros sistemas que permiten hacer el balance. Compensan. Los únicos que no compensan aquí son pulmón y vía digestiva en general, ¿sí? Y bueno... ¿Y eso, de eso fallecen los pacientes? ¿De eso se les complica la parte respiratoria? Parte respiratoria. La parte respiratoria, el pulmón va deteriorando de forma paulatina, va habiendo lesiones irreversibles a nivel pulmonar, la función pulmonar va cayendo de manera irreversible y las infecciones que se repiten prácticamente de manera continua. Como avances por ejemplo, en los trasplantes de pulmón, ¿hay alguna esperanza que se puedan hacer trasplantes a los pacientes con fibrosis quística? Sí, pudiera haber, pero sí tengo que comentarte algo. El UNOS, que es el encargado de trasplantes en Estados Unidos, la asociación que se encarga de trasplantes en Estados Unidos, el año pasado, de X cantidad de pacientes inscritos para trasplante pulmonar en el UNOS por fibrosis quística, con la aparición de estos nuevos medicamentos, prácticamente se acabaron los trasplantes pulmonares en los Estados Unidos. ¿Tenemos disponible en México esos medicamentos? ¿Está aprobado en COFEPRIS? Sí. ¿Está en el catálogo de medicamentos? No todavía. Bueno, pues eso esperamos dentro de nuestra carta a Santa Claus, que haya pronto esa disponibilidad para sus pacientes, ¿no? Ojalá y fuera Santa Claus. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo, doctor José Luis Lezama, haber venido con nosotros, compartir sus amplios conocimientos en este tema, que como decíamos en un principio, para mucha gente pasa inadvertido, pero hay una asociación, hay muchos pacientes que están sufriendo este padecimiento y que pues vale mucho la pena documentarse. ¿Dónde lo pueden encontrar si tienen más dudas? ¿Un correo electrónico? ¿Alguna institución? Les doy el teléfono de la asociación. 55 55 11 14 98.
Perfecto. Pues les agradezco muchísimo. Esto es Manita de Gato y espero puedan mandarnos todas sus dudas, comentarnos qué otros temas son de interés y ver el podcast también a través de YouTube y todas las plataformas del Heraldo Media Group. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde.